If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a Senderos del Misterio. Un escalofrío recorre mi espalda cada vez que pronunciamos ese nombre. Es que los senderos que exploramos no son precisamente para corazones débiles. No lo son. Hoy nos adentramos en un tema particularmente perturbador, uno que desafía nuestra comprensión del mundo moderno. Exacto, porque mientras la ciencia de la razón avanzan a pasos agigantados, hay una sombra ancestral que se niega a desaparecer. Hablamos de los sacrificios humanos. Una práctica que muchos creen relegada a los libros de historia, a civilizaciones antiguas y culturas ya desaparecidas. Pero la realidad es mucho más inquietante de lo que podríamos imaginar. Mucho más. Porque en pleno siglo XXI, en un mundo hiperconectado e inundado de información, la sangre sigue derramándose en rituales escalofriantes. Nuestra misión en esta inmersión es destapar esa realidad oculta. Explorar los rincones más oscuros de la psique humana. Y responder a las preguntas que nos asaltan a todos. ¿Quiénes son los responsables de estas atrocidades? ¿Qué los motiva? ¿Y dónde exactamente en nuestro mundo moderno se siguen llevando a cabo estos actos barbáricos? Para comprender cómo esta barbarie puede coexistir con nuestra era de progreso tecnológico y conocimiento científico, quizá debamos echar un vistazo al pasado. Sí, un breve recorrido por la historia nos muestra que el sacrificio humano ha estado presente en numerosas culturas a lo largo de los siglos. Desde los aztecas de Mesoamérica hasta los druidas en la antigua Europa. La vida humana era ofrecida a deidades o fuerzas sobrenaturales con diversos fines. Apaciguar la ira de los dioses, asegurar buenas cosechas, obtener victorias en la guerra. Pero la pregunta es, ¿qué motiva esta práctica en el siglo XXI? ¿Qué creencias o necesidades retorcidas la sustentan en nuestro mundo actual? Lo que observamos es una compleja red de factores. Por un lado, la persistencia de supersticiones ancestrales. La creencia en poderes ocultos que pueden ser manipulados a través de ofrendas. Por otro lado, la distorsión de doctrinas religiosas. La manipulación de textos sagrados o la invención de nuevas creencias que justifican la violencia extrema. ¿Y no podemos ignorar la conexión con actividades criminales? Donde el sacrificio se convierte en una herramienta de poder, intimidación o incluso un macabro negocio. Y para que no quede duda de que esto no es mera teoría, hay casos concretos que nos demuestran la terrible realidad de los sacrificios humanos en nuestro tiempo. Empecemos por el caso de la Luz del Mundo en México en 2019. Así, el arresto de Nazón Joaquín García. Su líder acusado de tráfico sexual infantil y otros delitos. Un caso que conmocionó al mundo. Y que sacó a la luz testimonios escalofriantes de víctimas que afirmaban ser presentadas como ofrendas en ceremonias privadas. Es difícil comprender cómo una institución religiosa moderna puede albergar tal oscuridad. Totalmente, y si nos trasladamos a Uganda en 2020, nos encontramos con otro caso estremecedor, la desaparición de más de 20 niños en Wakiso. Algunos de ellos hallados sin órganos o extremidades. La creencia detrás de estos actos: beber la sangre de los niños trae riqueza y fortuna. Una superstición brutal que lamentablemente sigue cobrándose vidas inocentes. No podemos olvidar tampoco el caso del culto de los ángeles de la muerte en Estados Unidos en 2017. Una secta que creía que matar a ciertas personas purificaba el alma. Un ejemplo de fanatismo extremo que nos recuerda la vulnerabilidad humana a creencias peligrosas. Lo que resulta particularmente inquietante es cómo estas creencias ancestrales logran adaptarse y mantenerse vigentes en el mundo contemporáneo. Y no se limitan a comunidades remotas o aisladas. Estos actos se dan en contextos sorprendentemente diversos. Exacto, lo que nos lleva a una pregunta clave. ¿En qué lugares específicos de nuestro planeta se está perpetrando esta macabra realidad? Empecemos por África. En Nigeria y Sudáfrica, por ejemplo. Observamos una alta incidencia de los llamados muti killings. Asesinatos cuyo objetivo es obtener partes del cuerpo humano. Para su uso en la medicina tradicional. La creencia es que estas partes poseen poderes mágicos. Capaces de atraer la buena suerte, la salud o la fortuna.
Es escalofriante pensar que en pleno siglo XXI existan mercados clandestinos donde se comercian partes humanas con estos fines. Incluso tenemos el testimonio editado de un sobreviviente en Sudáfrica, Alguien que fue capturado y presenció el terrible destino de otros. logrando escapar con vida para contarlo. Un recordatorio brutal de la crudeza de estas prácticas. Y si viajamos a la India encontramos casos igualmente perturbadores. El arresto de Swami Prayanand en 2022, por ejemplo. Acusado de sacrificar a una de sus devotas para alcanzar la iluminación espiritual. Una muestra más de cómo las creencias religiosas pueden ser distorsionadas hasta límites insospechados. Y luego tenemos América Latina con México y Brasil como focos de especial preocupación. En México, la figura de los narcosatánicos en Sonora nos presenta una aterradora combinación. Entre la brutalidad del narcotráfico y la realización de rituales oscuros. Se cree que estos carteles llevan a cabo sacrificios para obtener protección sobrenatural. O para infundir terror en sus rivales. En Brasil, la línea que separa las manifestaciones extremas de la macumba y la umbanda de los sacrificios humanos a veces se difumina. Generando un debate sobre la realidad y el mito. Y aunque parezca increíble, esa oscura realidad no se limita a continentes lejanos. También encontramos reportes inquietantes en Europa y Estados Unidos, El caso del Templo del Vampiro en California, por ejemplo. con acusaciones de consumo de sangre en rituales. E incluso supuestas conexiones con figuras influyentes de Hollywood. Y en Reino Unido hay informes, aunque difíciles de verificar, sobre sacrificios en bosques durante las noches de luna llena. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quiénes son los responsables de estos actos? Ya no hablamos solo de chamanes o líderes religiosos. El perfil de los perpetradores es mucho más amplio y complejo. Podemos identificar varias categorías, Las sectas apocalípticas, por ejemplo, como Aum Shinrikyo en Japón. que recurrieron a la violencia extrema en su búsqueda de un nuevo orden mundial, También tenemos a los carteles de la droga y las mafias. que utilizan los rituales como una forma de protección sobrenatural. O para intimidar a sus enemigos. El caso de Adolfo Constanzo en México en 1989 es un ejemplo paradigmático. Un líder de un cartel narcosatánico que realizaba sacrificios en altares con velas negras y símbolos de Palomayombe. Entre sus víctimas se encontraba Mark Kilroy. Y Constanzo guardaba cabezas humanas reducidas como trofeos. ¿Y cómo no mencionar las teorías sobre la implicación de élites ocultas? Celebridades políticos, figuras poderosas. El caso de Jeffrey Epstein y la estructura con tallas de deidades mesoamericanas en su isla privada sigue alimentando especulaciones. Una de sus víctimas afirmó haber sido obligada a participar en ceremonias extrañas. También se ha hablado de una red de tráfico de órganos en el Cairo, donde turistas eran secuestrados. Para vender sus órganos a cultos de magia negra. Aunque estas teorías a menudo carecen de pruebas sólidas Su persistencia apunta a una profunda desconfianza hacia ciertas élites. y a la posibilidad de que estén involucradas en prácticas oscuras. Lo importante es saber discernir entre la evidencia real y la especulación. Pero la recurrencia de ciertos patrones en distintos casos Nos obliga a considerar la posibilidad de conexiones ocultas. ¿Y si pensábamos que habíamos llegado al límite de la oscuridad? Hay un caso que destaca por su brutalidad. Lo que podríamos llamar el ritual más aterrador del siglo XXI. El descubrimiento en Perú en 2015 de 7 cuerpos mutilados. Dispuestos en forma de pentagrama. El análisis forense reveló que los órganos habían sido extraídos mientras las víctimas aún estaban vivas. ¿Cuál era el motivo detrás de semejante atrocidad? Un mensaje simbólico, un ritual extremo o algo aún más perverso. La crueldad del acto sugiere una profunda oscuridad en la mente de los responsables. Este macabro hallazgo nos lleva al caso de los niños del volcán en Perú en 2018. Un caso que conmocionó al país y al mundo. 12 niños de entre 5 y 12 años fueron asesinados en un ritual cerca del volcán Misti. Un lugar considerado sagrado, un apu, en la tradición andina. Los niños fueron vestidos con túnicas blancas y coronas de flores. Sus gargantas fueron cortadas y sus corazones depositados en cuencos de plata. El ritual se realizó en un círculo de piedras negras con hojas de coca y espejos. Los perpetradores, 3 chamanes y un empresario minero, creían que el sacrificio calmaría la ira del volcán. El volcán nos habló, nos pidió sangre nueva, confesaron. Los cuerpos de los niños fueron mutilados con cuchillos de obsidiana. Una práctica que evoca los antiguos rituales incas. Un sincretismo macabro entre las creencias ancestrales y la violencia moderna. Este caso nos muestra cómo las supersticiones más oscuras pueden persistir en el tiempo. Y manifestarse en actos de una crueldad inimaginable. Lo que nos lleva a una pregunta inquietante. Estamos ignorando una epidemia oculta. Cientos de personas desaparecen cada año en circunstancias sospechosas. ¿Cuántos de estos casos son en realidad sacrificios humanos? Las autoridades a menudo niegan la existencia de estos rituales. Y los medios de comunicación los ignoran o minimizan.
Pero la evidencia, aunque fragmentada y silenciada, existe. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando hacia otro lado? Este horror no es cosa del pasado, Podría estar más cerca de lo que pensamos. Acechando en los márgenes de nuestra sociedad. Es una realidad incómoda. Pero debemos enfrentarla. La persistencia de los sacrificios humanos en el siglo XXI. nos obliga a cuestionar nuestras ideas sobre el progreso y la civilización. Y a reconocer que la oscuridad puede manifestarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Si esta inmersión te ha dejado con más preguntas que respuestas, Te invitamos a seguir investigando a cuestionar las narrativas oficiales. y a no dar nada por sentado. Recuerda, la oscuridad no siempre se encuentra en lugares remotos. A veces está más cerca de lo que imaginamos. Gracias por acompañarnos en este viaje por los senderos del misterio. Hasta la próxima. Que la luz te guíe. Y la sombra no te alcance. Adiós.